Nadie estaba preparado para una voz que desafiara lo humano. En la España rota de la posguerra, donde el pan escaseaba y las lágrimas eran más frecuentes que las risas, irrumpió un muchacho de origen humilde con un falsete cristalino que hacía temblar a las piedras. Su nombre, Antonio Molina, su don vocal, inimitable. Su magnetismo, incuestionable. Pero detrás de los aplausos y del brillo de los escenarios, se escondía un hombre lleno de contradicciones, marcado por una infancia de privaciones, amores clandestinos y una devoción inquebrantable por la familia que construiría con sus propias manos. Esta es su verdadera historia. ¿Qué recuerdas de Antonio Molina? Recuerda compartir tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario y compartir este video. Antonio Molina nació el 9 de marzo de 1928. En una España sumida en la pobreza. Aunque la mayoría de los registros lo sitúan en Málaga, otros insisten en que su cuna estuvo en Totalán, un pequeño pueblo donde pasaría gran parte de su niñez. Esta duda aparentemente inofensiva esconde ya el germen de una vida envuelta en matices. Nunca se sabría del todo dónde empezaba el personaje y terminaba el hombre. Su infancia estuvo marcada por la necesidad. Hijo de un jardinero humilde, el joven Antonio pronto comprendió que para sobrevivir había que trabajar duro. A los 10 años ya repartía leche y cuidaba animales. Esa cercanía con el pueblo, con la vida sencilla y dura, marcaría para siempre su arte. Apenas un adolescente comenzó a mostrar signos de rebeldía. No podía aceptar que su destino estuviera atado al jornal de subsistencia. Una y otra vez intentó escapar a Madrid, buscando fortuna, libertad, identidad. Pero la Guardia Civil, que no toleraba niños solos por las calles de la capital, lo devolvía a casa. Aquellas fugas no eran simples aventuras juveniles, eran gritos desesperados de un alma que sabía que estaba hecha para algo más. Y aunque no lo sabía entonces, sus canciones algún día serían el eco de esa misma desesperación. Durante una de esas fugas, ya siendo camarero en un bar madrileño, Antonio se vio envuelto en un escándalo discreto pero revelador. Se enamoró de la dueña del local, una mujer casada, madura y tan atrapada como él en una vida que no sentía suya. El romance fue tan intenso que ella abandonó a su esposo y se fugó con Antonio. Vivieron juntos por un tiempo, hasta que el joven cantante decidió que no quería ser mantenido. Se marchó, buscando empleo en una tapicería. Ese episodio, que nunca trascendió a los periódicos, fue una prueba temprana del fuego que ardía en él. El deseo de independencia, de control sobre su destino, aunque eso implicara romper corazones por el camino. Su vida dio un giro radical tras cumplir el servicio militar en 1949. Fue entonces cuando conoció al maestro de cante flamenco José María Legaza, quien al escuchar su voz quedó impresionado. Legaza le ofreció clases gratuitas, consciente de la miseria económica en la que vivía el joven. Gracias a este mentor providencial, Antonio perfeccionó su técnica. Poco después, participó en un concurso de talentos de Radio España, que no solo ganó, sino que le abrió las puertas al mundo discográfico. Su voz comenzaba a conquistar el aire, pero su vida privada estaba a punto de experimentar una revolución aún más profunda. En ese mismo año conoció a Ángela Tejedor, hija del alcalde de Fuencarral, un adolescente de apenas 14 años. El flechazo fue inmediato. En una España conservadora, las reglas eran otras, y la juventud no era impedimento para el compromiso. Poco después de conocerse, Ángela quedó embarazada y el matrimonio fue precipitado. Antonio, siempre directo, diría años más tarde que se casaron de penalti. Así comenzó una unión que no solo sobreviviría a las pruebas de la vida artística, sino que se convertiría en su ancla más firme hasta el día de su muerte. Su primer hijo, también llamado Antonio, nació poco después. Y vendrían más, muchos más. 8 hijos en total: Antonio, Juan Ramón, Ángela, José Alberto, Paula, Miguel Ángel, conocido como Miki, Mónica y Noel. Todos criados bajo el influjo de un padre que, a pesar de estar de gira constantemente, jamás dejó de estar presente. Cuando no podía verlos, lloraba de nostalgia. Cuando los tenía cerca, los colmaba de amor. A diferencia de tantos artistas que sucumbieron a la fama y sus excesos,
Antonio Molina se mantuvo inusualmente fiel a su familia. No se le conocieron amantes ni escándalos sentimentales. Ángela era, como él mismo decía, la mujer de su vida. Y sin embargo, había otro amor imposible que lo acompañaría siempre. Un amor no por una mujer, sino por la arena y el toro. Antonio Molina soñaba con ser torero. Confesó que nunca tuvo la oportunidad, pero que el valor no le faltaba. En una ocasión llegó a decir que su verdadera pasión, más que el cante, era la tauromaquia. Aquello que no fue, se convirtió en una fantasía persistente, en una vida paralela que habitaba en su mente cada vez que cruzaba un escenario. Con el respaldo emocional de su joven esposa y el empuje profesional que le brindó su triunfo radiofónico, Antonio Molina despegó hacia un estrellato sin precedentes. Sus primeras grabaciones para el sello, La Voz de su amo, causaron una auténtica conmoción. El Macetero y El Agua del Avellano comenzaron a sonar en las radios de toda España, y su falsete se volvió inconfundible. La crítica lo adoraba, y el pueblo lo idolatraba. Pronto, el cine lo reclamó. En 1952 filmó su primer cortometraje, El Macetero, que sirvió como carta de presentación visual ante el gran público. Pero fue en 1953, con El pescador de coplas, cuando comenzó su ascenso imparable en la gran pantalla. Las películas de Antonio Molina no eran simples excusas para cantar, eran vehículos emocionales que mezclaban melodrama, tradición y redención, ingredientes perfectos para una sociedad aún marcada por las heridas de la guerra. En 1955, su voz se convirtió en mito con Soy minero, canción que se transformó en un himno. La fuerza de ese tema no solo residía en su interpretación vocal, sino en la conexión que logró establecer con una España obrera, dolorida y aún esperanzada. Antonio hablaba con su voz del sudor, del trabajo digno, de la lucha diaria por sobrevivir. Y lo hacía desde un lugar auténtico, porque él mismo venía de allí. Pero lo que pocos sabían era que ese mismo año, mientras su rostro aparecía en los carteles de cine y sus discos arrasaban en ventas, Antonio vivía una vida doble, no por infidelidades. Mientras miles de mujeres suspiraban por él y las giras lo llevaban de punta a punta del país, en casa lo esperaban su esposa y sus hijos, en un entorno que él protegía con un celo casi obsesivo. Nunca permitió que la popularidad contaminara la intimidad. Y cuando la distancia le pesaba, no lo disimulaba, lloraba, literalmente. Antonio Molina no era de los que escondían el dolor con una sonrisa. Su reservada personalidad comenzó a hacerse evidente para quienes lo trataban fuera del escenario. Muy callado, decían, nunca hablaba de su infancia, recordaban otros. Ese silencio ocultaba heridas, pero también una firme decisión, la de no alimentar el morbo. En una época donde lo privado comenzaba a convertirse en espectáculo, él se mantuvo firme en su trinchera emocional. La prensa rara vez conseguía más que frases vagas o generalidades. Antonio prefería dejar que fuera su voz la que hablara. Y hablaba con el alma. Los años 60 lo consolidaron como una de las voces más populares del país. Películas como Esa voz es una mina y El Cristo de los faroles lo elevaron aún más. Pero también trajeron el desgaste. El precio de su estilo era alto. Cada nota aguda, cada falsete que duraba más de lo humanamente posible, erosionaba su instrumento vocal. Era como un atleta que corre siempre al límite. Y él lo sabía, pero no bajaba el ritmo. El público exigía y Antonio cumplía. El escenario era su deber, y lo abrazaba con devoción, aunque le costara la salud. Pocos sabían que para entonces ya comenzaba a sentir una presión en el pecho, una falta de aire que achacaba al cansancio o al tabaco ajeno en los camerinos. Pero la realidad era otra. Su cuerpo comenzaba a dar señales de alarma. Aún así, continuó, porque su ética de trabajo no le permitía parar. No era solo un artista. Era el sustento de una familia numerosa. Y en su mente, fallarles no era una opción. En casa, su presencia era casi sagrada. Sus hijos lo veían como un héroe de carne y hueso. Ángela, su mujer, seguía siendo su compañera leal y silenciosa. No necesitaban palabras grandilocuentes, bastaba una mirada. Sus hijos, como Ángela Molina, recordaban cómo su padre no soportaba verlos sufrir.
ni siquiera en la ficción. Si te veía llorar en pantalla, él lloraba en casa, diría su hija. Ese nivel de sensibilidad, tan poco común entre los hombres de su época, hablaba de una ternura brutal que convivía con el ímpetu del artista sobre el escenario. Lo más curioso era que, pese a estar rodeado de luces, Antonio no tenía ínfulas de divo. Jamás se dejó arrastrar por los excesos. Apenas tomaba una copa de vino antes de salir a cantar. No fumaba, no salía de fiesta. Su única adicción era su voz. Y fue precisamente esa adicción la que, con el tiempo, comenzaría a llevarlo hacia el abismo. Pero él, obstinado, no se detenía. Su gente lo necesitaba, el público lo veneraba, y él solo sabía responder con entrega. Poco a poco, la figura de Antonio Molina dejó de ser solo la de un cantante. Se convirtió en símbolo, un icono de otra época. Su copla no era cursi ni anacrónica, era vital, llena de orgullo obrero y emoción profunda. Y él, aún sin buscarlo, encarnaba la decencia, el esfuerzo y la honestidad. La década de los 70 fue, para muchos artistas, una etapa de transformación. El país cambiaba. Las audiencias evolucionaban y los nuevos sonidos comenzaban a desplazar lentamente a los ídolos clásicos. Pero Antonio Molina, ya convertido en leyenda viva, resistía. Su legado no se medía solo en aplausos o ventas, sino en algo más profundo: respeto. Aunque el número de películas disminuyó y la copla comenzaba a perder terreno frente a géneros más modernos, su nombre seguía llenando teatros. La emoción seguía intacta. Bastaba que subiera al escenario y entonara los primeros versos de Soy minero para que el público se levantara de sus asientos. Sin embargo, por dentro, Antonio comenzaba a tambalearse. Aquella voz que una vez fue su espada y su escudo empezaba a volverse frágil. Las largas notas, los falsetes imposibles, ya no salían con la misma pureza. Su instrumento estaba resentido. Él, que había maravillado a generaciones, empezaba a sentir lo impensable: miedo. No un miedo escénico convencional, sino algo más devastador: el temor de fallar, de no poder dar lo que el público esperaba. De escuchar en su cabeza una nota y no poder emitirla. Intentó adaptarse. Redujo actuaciones, espació giras, se refugió aún más en su familia, pero el deterioro era implacable. Durante años había empujado su voz más allá del límite, y ahora su cuerpo comenzaba a pasarle factura. En 1986, aún con fuerzas, intentó un regreso, pero su garganta ya no respondía. El esfuerzo físico era enorme, y tras pocas presentaciones, supo que el final se acercaba. La despedida, aunque no oficial, comenzó a tomar forma silenciosa. En 1989 llegó el golpe definitivo: fibrosis pulmonar. El diagnóstico fue devastador. Los alvéolos de sus pulmones estaban literalmente destruidos. Los médicos fueron tajantes. Había forzado su cuerpo más allá de lo humanamente soportable. Respirar ya no era sencillo. Hablar se volvió difícil. Cantar, imposible. Aquello que fue su don más preciado se transformaba en una prisión. No era solo la pérdida de una habilidad, era la amputación simbólica de su identidad. Antonio Molina ya no era el mismo. La noticia no trascendió a lo grande en los medios. Él mismo se encargó de mantenerlo en privado. No quería compasión, no buscaba titulares, solo deseaba paz. Volvió a refugiarse en su hogar, rodeado de sus hijos, de su esposa Ángela, de los nietos que ya empezaban a llenar la casa de risas. En ese pequeño universo encontró consuelo. Pero el dolor no era solo físico, era emocional. Porque para un hombre como él, dejar de cantar era dejar de respirar en otro sentido. Ángela Molina, su hija, fue una de las pocas que rompió el silencio años después para describir lo que su padre vivió. Contó que él no soportaba ver sufrimiento en pantalla, que era profundamente empático. Y que, durante sus últimos años, no solo sentía pena por lo que ya no podía hacer, sino angustia por cómo eso afectaba a quienes amaba. Quiso morir con dignidad, sin que el dolor lo transformara en una carga. Se aferró a su fe, a su sencillez, a esa humildad que nunca abandonó ni en los años más gloriosos. A diferencia de tantas figuras públicas devoradas por sus propias sombras, Antonio Molina no dejó una estela de escándalos ni misterios turbios.
No hubo amantes, escabrosas, ni problemas legales, ni caídas en espirales de adicción. Su vida fue la de un hombre sencillo que triunfó en lo suyo y que cuando el cuerpo le falló, lo aceptó con entereza. En tiempos donde el morbo manda, su historia puede parecer anticlimática, pero lo cierto es que su drama fue mucho más humano, más profundo. Porque, ¿qué mayor tragedia para un artista que perder su voz? Mientras su salud se deterioraba, sus hijos lo acompañaron en todo momento. Sabían que no quedaba mucho tiempo. Antonio también lo sabía, y no lo disimulaba. En su último suspiro, en plena madrugada, reunió a su familia y les dijo con voz casi apagada: «Os quiero profundamente». Fueron sus últimas palabras. Ningún adorno, ninguna frase rebuscada, solo amor. Murió el 18 de marzo de 1992, en Madrid. Tenía 64 años. Su entierro en Fuencarral fue una ceremonia multitudinaria, con miles de personas, despidiéndolo con lágrimas y coplas. No hubo silencio, hubo canciones, recuerdos, homenajes espontáneos. Porque Antonio Molina no era solo un cantante, era un símbolo de humildad, de pasión, de autenticidad. Y aún hoy, cuando su voz resuena en grabaciones antiguas, parece imposible que ya no esté, porque hay voces que no mueren, hay artistas que trascienden la carne, y hay hombres como él, cuya mayor hazaña fue ser fieles a sí mismos, hasta el final. La fibrosis pulmonar que lo alejó de los escenarios no fue solo una enfermedad, fue el precio de una entrega total. Nadie explotó tanto su voz como él, nadie la llevó tan lejos, y nadie probablemente sintió tanto dolor al perderla. Ese deterioro no fue fruto de la mala vida ni de vicios, fue el resultado de una pasión desmedida. Antonio Molina murió por cantar, y no hay muerte más digna para un artista que esa. Al final, en su entierro, no se escucharon rumores de amantes, ni acusaciones, ni escándalos. Se escucharon sus coplas. Se vieron lágrimas sinceras. Se sintió el respeto de un pueblo que lo reconocía como uno de los suyos, como ese hombre que, siendo estrella, jamás dejó de ser humilde. En un mundo saturado de personajes huecos, Antonio Molina fue un ser de verdad. Su legado no es solo musical, es moral. Nos recuerda que se puede ser grande sin ser altivo, que se puede amar profundamente a una sola persona toda la vida, que se puede triunfar sin vender el alma, que el arte no necesita de polémicas cuando tiene raíz, y que incluso en la enfermedad se puede conservar la dignidad. Hoy, muchos jóvenes que descubren su voz por primera vez quedan impactados, no por la estética, no por la nostalgia, sino por algo más puro, la emoción. Esa emoción que no se puede fingir ni fabricar. La emoción que brota de un hombre que convirtió su vida entera en una canción que no muere, que atraviesa generaciones y que aún hoy se clava como un puñal dulce en el pecho de quien la escucha. Antonio Molina no necesita leyendas urbanas. Su propia existencia fue un milagro. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.